En anteriores videos habíamos comentado el tenso escenario que se está viviendo en Haití, uno de los países más pobres de América, pero lo que ha llamado la atención es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se acaba de ofrecer para arreglar, entre comillas, la crisis de seguridad en Haití. ¿De qué se trata esta nueva disposición por parte de un mandatario de un tercer país? Y más importante, ¿qué estrategia o qué tiene en mente Nayib Bukele para la situación en Haití? Vamos a comentarlo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido el día de hoy para arreglar la crisis de inseguridad y violencia provocada por los grupos armados en Haití, tras haber arrinconado a las pandillas que asolaban precisamente su país. Podemos arreglarlo, pero necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir, escribió Bukele en la red social X en un mensaje en inglés que luego fue replicado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Sin embargo, el presidente salvadoreño no ha dado ningún detalle de qué es lo que haría exactamente para arreglar la situación en Haití, que vive una espiral bastante complicada de violencia desatada por las pandillas armadas, principalmente en la capital de Puerto Príncipe, con hospitales bajo ataque, escasez de alimentos e infraestructuras delicadas bloqueadas. Estos grupos y una parte de la población están exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, que está fuera del país. Y es que los grupos llevan varios días atacando comisarías, tribunales y prisiones, de las que se fugaron miles de presos, lo que ha causado preocupación de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas autorizó en octubre el envío de una misión internacional de seguridad a Haití dirigida por Kenia, pero su despliegue se ha visto retrasado por decisiones de la justicia keniana y por falta de financiación. Ahora, por el otro lado, tenemos a Bukele, que ha sido reelegido como presidente de El Salvador en febrero con el 85% de los votos, un apoyo que cosechó gracias a lo que él mismo ha llamado una guerra antipandillas que devolvió la tranquilidad a las calles. El mandatario lanzó en marzo del 2022 una ofensiva contra estos grupos bajo un régimen de excepción que redujo a mínimos históricos las diferentes acciones y delitos que se vivían en lo que fue uno de los países sin conflicto bélico más violentos del mundo en el pasado. En 2 años, las operaciones militares y policiales contra los diferentes grupos salvadoreños dejaron unos 75,000 detenidos. Al menos 7,000 fueron posteriormente liberados al demostrarse su inocencia, pero la acción que se tomó a raíz de lo que se vivía en El Salvador le dio resultados. Entonces, ahora hay que esperar a ver cuál es la respuesta por parte de Haití ante este ofrecimiento a través de Nayib Bukele. De hecho, Estados Unidos ha decidido evacuar a parte de su personal de esta parte del mundo y también decidió desplegar tropas, o al menos no directamente para ir en choque contra estos grupos armados, sino para proteger su propia estructura, sobre todo el tema de las embajadas. Un escenario bastante complicado es el que se vive en Haití, pero lo que llama la atención es que Nayib Bukele se esté ofreciendo para dar una solución a este escenario. La pregunta cae por su propio peso. ¿Realmente va a ser así? ¿Realmente Nayib Bukele tiene una solución para lo que sucede en Haití? Y más importante, si esto termina aceptándose, ¿habría algún tipo de crítica con respecto a que un presidente de otro país estaría interviniendo en un tercero, en este caso para intentar darle algún tipo de seguridad? ¿Esto no debería ser la labor de la propia ciudadanía o sobre todo de los propios funcionarios? Más importante aún, esto sería una suerte de prueba de fuego para Nayib Bukele, a ver si su propia estrategia se puede aplicar en otros países. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha entrevistado el día de hoy por teléfono con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto ante lo que él mismo ha reafirmado la voluntad de poner en marcha rápidamente la coalición de algunos países europeos para entregar a Kiev misiles y bombas de medio y largo alcance. En un comunicado, el Elíseo informó que la charla telefónica tuvo como meta hacer un seguimiento a los anuncios realizados el pasado 26 de febrero en la cumbre sobre Ucrania organizada por el propio Macron. La presidencia francesa realzó en su nota el apoyo del jefe de Estado galo a la iniciativa de la República Checa de adquirir municiones fuera de la Unión Europea.
Todo esto dedicado por el ejército ucraniano en su guerra contra Rusia. Asimismo, ha reafirmado el respaldo de Macron a la coalición de países que apoyan el envío de artillería pesada a Kiev, liderada por París y Washington y anunciada a comienzos de año. Macron y Zelensky han coincidido entonces en avanzar en 5 áreas de acción identificadas en la cumbre de apoyo a Ucrania: la ciberdefensa, la eliminación de minas antipersonas, el mantenimiento y la coproducción de armamentos en Ucrania y el apoyo a los países vecinos de Rusia para que blinden sus fronteras, terminó indicando el Elíseo. Ahora, la reunión del pasado 26 de febrero sobre Ucrania estuvo marcada por un polémico aviso del presidente francés, que habíamos comentado previamente. Él dijo que no habían excluido el envío de tropas en refuerzos de los ucranianos, una hipótesis en la que se desmarcaron la mayor parte de socios europeos e incluso Estados Unidos, pero que habría demostrado cuál es no solamente la estrategia, sino el posicionamiento por parte del presidente francés a la hora de hablar de que el conflicto puede seguir todavía ampliándose más. Lo que llama la atención también es que el propio presidente francés Emmanuel Macron incluso terminó llamando cobardes a sus aliados a la hora de hablar de este escenario en el cual todos se desmarcaron y quisieron dejar bien claro que no iban a enviar realmente tropas a Ucrania. Un escenario curioso, pero que genera una división entre los propios aliados. Y a esto se suma las críticas con respecto a lo que está haciendo Francia. Una tensión donde no solamente se habla ahora del tema de el envío ya de tropas que generaría pues un conflicto armado a gran escala, sino sobre todo este contexto en el cual el propio presidente francés está empezando a calcular diferentes estrategias y trabajar muy de cerca con la administración de Ucrania para hacerle envíos de armamento y estar mucho más cerca del conflicto, por así decirlo. Esto llama particularmente la atención, porque en un pasado el presidente francés Emmanuel Macron no tenía este tipo de estrategia, no tenía este tipo de discurso frente a lo que se estaba viviendo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ahora vemos un escenario diferente. Sí, en este contexto, muchos expertos están preguntando por qué de la noche a la mañana Francia ha cambiado su discurso y es mucho más agresivo con Rusia. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.